Vamos a leer Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículos 16 y 17. Yo quiero que usted lo lea conmigo, mi hermano, porque esta es palabra de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Rey del cielo, te damos gracias, papá, por el privilegio de estar, Señor amado, compartiendo el evangelio de Jesucristo. Reconocemos, mi Dios, que es tu Santo Espíritu el que nos va a guiar, Padre amado. Yo, Señor, me pongo en tus manos, Padre amado, para ser usado como un instrumento, Señor. Te suplico, mi Dios amado, que este pueblo salga edificado, salga fortalecido, salga, Señor, sano, salga, Señor amado, oh Dios del cielo, lleno de tu gracia y de tu favor, Padre. Te pido, mi Dios, que quites todo estorbo, Señor amado, y que seas tú hablando a través de mi boca, Padre. No dejes que mis palabras, Señor, oh Dios poderoso, salgan, sino las tuyas, mi Dios. Toma el control, Señor amado, desde el principio al fin, y no dejes que una palabra, Señor, salga, Señor, sin tu respaldo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, ahora sí, siéntese, mi hermano. Descanse un momento, pero no se vaya a dormir, ¿verdad? Este día vamos a estar predicando en el tema enviados para tiempos difíciles. ¿Cómo se llama el tema? Enviados para tiempos difíciles. Ciertamente acabamos de leer que la ley y los profetas eran hasta Juan, pero desde ese momento dice que el reino de Dios ha sido anunciado. Recuérdense que Jesucristo vino a la tierra y las primeras palabras que salieron de Jesucristo fueron las mismas que el precursor había mencionado, Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ciertamente ese es el mensaje que nosotros debemos de predicar, y no hay otro mensaje que nosotros debemos de predicar, sino el mensaje de la cruz. Para muchos es locura, pero para nosotros es salvación y vida eterna. Es cierto, mis amados hermanos, que hay dificultades, pero la palabra de Dios dice en mensajes paralelos a los que acabamos de leer que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Y yo quiero saber si en medio de nosotros hay valientes en esta hora. Aleluya. ¿Por qué es necesario que usted sepa a lo que se va a enfrentar? Porque los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos bastante difíciles. Y uno de los errores que hemos cometido, quizás, o ha cometido la iglesia por mucho tiempo, ha sido no dar el mensaje que Dios ha establecido. Y por eso ahora, cuando la palabra de Dios es predicada como debe de ser, muchos se sienten afectados. Pero yo quiero decirles que cuando nosotros obedecemos el propósito de Dios o hacemos la voluntad de Dios, vamos a ver los resultados que en verdad nosotros estamos esperando. De otra manera no sucede. La ecuación ciertamente nos toma en cuenta nosotros, pero el que da el poder, el que da la autoridad es nuestro Dios, y nada sucede si Él no lo permite. Entonces yo quiero que nosotros tengamos en cuenta a una historia de un hombre que tuvo mucho poder sobre la tierra, pero de acuerdo a esa dimensión proporcional de poder que Dios le había dado o Dios le había delegado, era así, iba conforme a las circunstancias que se iban a enfrentar. Entonces en esta hora vamos a hablar de un hombre llamado Elías. Todos nosotros hablamos de la unción de Elías y que quisiéramos tener la doble unción, y que mucha gente sensacionalista habla y pues como Elías era un profeta, nosotros queremos parecernos a Elías, pero en realidad la vida de Elías como siervo no fue una vida fácil, y cada uno de nosotros tiene que tener claro que si quiere ver, como les dije anteriormente, los propósitos de Dios cumplidos, las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, ¿verdad? Y entonces Elías, su nombre significa eso, enviado de Dios. Algunos creen que Elías no era israelita, pues la única información que tenemos de Elías es que Elías era llamado Elías Tisbita,
de un lugar que así se llamaba. Entonces Elías era un hombre que independientemente que haya sido israelita o no, nosotros lo que nos compete es ver la obediencia y la fidelidad que este hombre demostró al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso. Ciertamente Israel estaba pasando una de las situaciones más críticas, más difíciles en ese momento. Y es que acuérdense que después de la caída de Salomón, de Jeroboam, de Roboam y todos aquellos reyes que vinieron, lo sucedieron a ellos, vino caos para la nación de Israel, porque permitieron de una o de otra forma que la idolatría se metiera, que las prácticas paganas se dieran en la vida de Israel, en el pueblo de Israel. Ellos empezaron a quebrantar las leyes, las reglas, los reglamentos que Dios había establecido. Todo aquello que habían recibido en el Sinaí lo estaban echando por la borda. Y cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, Dios empieza, ciertamente, Él es misericordioso y esa es la parte que a nosotros nos gusta. Dios amplio en misericordia. Dios es, si sus misericordias no fueran cada mañana, ¿dónde estuviéramos? Y lo repetimos y eso está muy bien. Es incalculable su fidelidad y su amor por cada uno de nosotros. Pero yo quiero decirles que Dios tiene límites también para nosotros. Y el problema más grande es que nosotros estamos muchas veces jugando con esa fidelidad de Dios. No la valoramos. Pero yo quiero decirle, mi amado hermano, que si usted está aquí y vivimos en estos días que son difíciles, también prediquemos el evangelio que Dios nos manda a predicar. Porque los días son difíciles y usted sabe perfectamente que hay gente que no se va a arrepentir ni le va a dar cabida al mensaje del evangelio si usted llega, hermano, fíjese que yo le traía un mensaje, ¿verdad? Pero quisiera que no se vaya a molestar. Yo quiero decirle que Dios lo ama. Entonces cuando nosotros hablamos en esos términos, la gente le va a decir, pues sí, yo sé que Dios me ama. La gente que es arrogante, pues que lo común en estos tiempos. La gente que vive sin temor. La gente que quiere vivir haciendo las cosas que el mundo hace y para ellos son normales. Son cosas como, pues todo mundo lo hace. Esta gente no va a recibir el mensaje de salvación. Pero para esta clase de gente se necesitan los Elías de este tiempo. ¿Dónde están esos Elías? Tampoco significa que usted va a salir con el machete desenvainado y va a ir a lastimar a las personas. No le estoy hablando de eso, no le estoy hablando de que usted va a ir a pelear con la gente, porque no es con nuestra fuerza que nosotros transmitimos el consejo de nuestro Dios. Es con su respaldo, es con su palabra. La palabra es la que penetra, la palabra es la que quebranta como martillo. Y es el caso de Elías. Elías se presentó contra un rey pagano terrible. Israel estaba pasando o iba a pasar en ese momento uno de los peores momentos de los juicios de Dios en ese tiempo. Y estoy hablando del caso de Acab. Vamos a leerlo para entrar en detalle. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, en el versículo 29 en adelante, vamos a leerlo hasta el versículo 33, dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Esta es una relación nada más para ubicar el tiempo y el espacio. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Imagínense cuánto fue la tolerancia de Dios para este hombre. 22 años toleró Dios o esperó Dios en su misericordia para que este hombre diera cambios. Miren lo que hizo este hombre. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera. Haciendo así, Acab
más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hemos visto nosotros y hemos estudiado que una de las cosas que más detesta Jehová o nuestro Dios es la idolatría. Y sabemos que las naciones ahora en día están llenas de idolatría. Ídolos de todo tipo, ídolos de todo tamaño, de todo color y de todo sabor. Hay diferentes, solo vemos los vecinos, ellos tienen infinidad de dioses, cantidades abundantes. Y de igual manera, de nosotros, desde aquí hasta Chile, hay una cantidad de idolatría tremenda en este momento. Pero este hombre, mis amados hermanos, yo quiero que analicemos un poco más, veamos más de cerca cómo era la conducta de este rey, para que entendamos un poco más o veamos mucho mejor cómo vivía este hombre. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Imagínense que Jeroboam, nosotros lo vimos la semana antepasada, cuando estábamos estudiando Apocalipsis, que Dios castigó a aquellas dos tribus que no entraron, la de Dan y la otra tribu que no entraron y que no van a formar parte de los 144,000 sellados, porque se dieron a la idolatría. Y Jeroboam fue el que estableció 2 becerros. Y este hombre dice que siguió los pasos de Jeroboam su padre. Una de las cosas que a Dios menos le agrada, y repito e insisto, porque muchos de nosotros todavía creemos que nos acercamos a Dios de esa manera, y es a través de la idolatría. Yo quiero decirle, mi amado hermano, que Dios no comparte su gloria con nadie. Jamás Dios va a compartir su gloria con nadie. Es como que usted le diga, usted tenga a sus hijos y que sus hijos le digan papá a otro. ¿Cómo se va a sentir? No nos vamos a sentir felices porque nuestro Dios tiene sus propios hijos. Entonces este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. No tenía temor de Jehová. ¿Por qué razón? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, lo que les acabo de decir. También dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios. Imagínense, un pueblo pagano. La palabra de Dios dice que nosotros no nos unamos en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. El Señor le dijo al pueblo de Israel, no se metan con esta gente. Yo quiero un pueblo santo. Ayer veíamos que hasta el corte de cabello, cómo la barba tenía que crecerles al pueblo. Cosas que parecieran insignificantes, pero Dios anda buscando un pueblo santo, un pueblo distinto a los demás. Pero lo que hizo Israel fue lo contrario. Empezaron a mezclarse con gente pagana, con gente que no temía a Dios. Y cuando no hay temor de Dios, cualquier cosa sucede. Veamos el caso de, por ejemplo, de Salomón. Salomón fue y tuvo muchas mujeres y las mujeres lo llevaron a la idolatría. Entonces, palpable es de toda esa información que nosotros recabamos de que cuando nosotros nos salimos de los estándares de Dios o caminamos por el camino contrario a la voluntad de Dios, cosas van a suceder y no crea que son bendiciones. Por eso nosotros debemos de tener claro, nuestros hijos tenemos que inculcarles que de igual manera no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque de lo contrario, mi amado hermano, es muy probable que va a terminar afuera. ¿Verdad? Y nosotros los hemos dedicado a nuestro Dios. Y hemos adquirido un compromiso delante de nuestro Dios y le hemos dicho, Señor, te presento a mi hijo y le voy a enseñar a orar. Le voy a enseñar a leer la Biblia, le voy a enseñar a hacer esto, a crecer como buen creyente, pero nosotros nos descuidamos. Y al final, ¿sabe lo que repetimos? Pues el versículo dice claramente, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Es una promesa? Claro que sí, pero ¿sabe cómo se obtienen las promesas? ¿Sabe cómo se obtienen? La única manera de obtenerlas es peleándolas, luchando, porque el Señor ya dijo, esto es para ustedes. No vamos a estar como la zorra que se quería comer la uva. Nosotros tenemos que alcanzar y tenemos que hacer algo por la salvación. Por eso el hijo pródigo, dice la palabra, tuvo que volver en sí.
y corrió a los brazos de su padre. Muchas veces nosotros esperamos a que Dios me hable, hasta que Dios me toque. Dios no te va a andar tocando, si eres tú el que tiene la necesidad de Dios. Somos nosotros que tenemos la necesidad de Dios. Así Él quiere que me hable, y si no, pues aquí voy a estar. No, mi hermano, Dios no obra de esa manera. Este hombre tomó a Jezabel, hija de Etbaal, y nosotros sabemos que posteriormente este hombre fue el que, o esta mujer fue la que metió a todos aquellos sacerdotes de Baal que tenía en el templo. Imagínense qué caos más terrible estaba pasando Israel. Israel estaba viviendo la peor situación espiritual de ese momento. Ante esa situación, Dios tiene que hacer algo por el pueblo. Y es por eso que a nosotros el llamado llega a nuestras vidas cuando Dios mira y nos da la oportunidad. Algunos dicen, es la última oportunidad que Dios me ha dado. Porque muchos nos han hablado de diferentes maneras y no hemos querido. Y Dios dice, esta es la única manera, ¿cómo me va a entender? Pero cuando llega ese momento para nosotros es difícil. Entonces este hombre tuvo que ser reprendido de parte de Dios. Y los juicios de Dios llegan en el momento que menos nosotros lo esperamos. El Señor tenía que levantar a un hombre con autoridad. Acab era un hombre malo. Y para un malo se necesita un león, un valiente. ¿Dónde están esos leones? No me va a decir que todavía soy gato primero. Y digo leones no porque seamos pleitistas, sino porque debemos de ser leones espirituales, con esa autoridad, conociendo la voluntad de Dios y obedeciendo. La única manera de ver el respaldo de Dios a través de la obediencia, ya lo vamos a ver. Entonces el Señor tuvo que mandarle un hombre como con la talla de Elías, porque de otra manera no iba a poder ser este hombre reprendido ante la situación que estaba haciendo. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, mire cómo dice ahí. Entonces Elías Tisbita, de ese lugar era Tisbita. Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey que me estoy refiriendo, al rey que tenía estas cualidades: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense que Elías se hubiera presentado delante de Acab. Mira, Acab, el Señor me ha dicho que tú eres malo, pero también me ha dicho de que te arrepientas, porque si no te va a pagar el chorro. Y ya tu plantita ya no va a tener agua. ¿Usted cree que si este hombre se hubiera presentado con esa actitud, qué le hubiera dicho este hombre malo, malvado? Arráncale en la cabeza a Elías. Apártenlo de mi vista. Pero Elías se presentó: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Con autoridad, con esa respaldo de parte de Dios. Y Jehová le está diciendo: te ha mandado un juicio, y el juicio es que te va a cerrar los cielos, papá. ¿Cuál fue, métase usted en la cabeza, cuál era la reacción de este rey, que dependía de la agricultura, que dependía de la ganadería? Que la gente no iba a comer, que la gente iba a perder los ingresos económicos, porque esa era la única fuente. Antes no había ciencia, no había tecnología, no habían iPhone ni nada de eso. No habían talleres de mecánica, no existían. Tal vez para arreglar las ruedas de los carros de los caballos y cosas así, herreros habían abundantes, me imagino yo. Pero en ese momento no había otra industria más que la agricultura y la ganadería. Esos pueblos así vivían. ¿Cuál sería la reacción? O qué, póngase usted en ese momento a pensar, si alguien le dice: te voy a quitar el sustento porque tú eres malo, ¿cuál sería la reacción en ese momento?
Pero era la única manera como este hombre tenía que entender el llamado de parte de Dios. Y para eso se necesitan hombres valientes. Vuelvo a apelar a su conciencia. ¿Dónde están esos valientes? Oiga lo que está diciendo. Amén está diciendo. Le digo, mi amado hermano, porque nosotros predicamos un evangelio que quizás no es un evangelio que apela al pecado. Nosotros le vamos diciendo a la gente, Dios te ama. Nosotros tenemos que entender esto. La gente tiene que saber que está enferma y su enfermedad se llama pecado. Y mientras no entienda que está enferma y no se tome la medicina, va a morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y la gente tiene que entender en esa condición que la única salida que tiene es la dádiva de Dios, la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y cuando nosotros le hablamos a la gente, hermano, arrepiéntete porque te vas a morir y tu muerte va a ser una condenación eterna, le van a decir, a usted le falta amor, hermano, para decirle, usted le está diciendo la verdad. Mucha gente le gusta que le engañen, que le finjan hipocresía, que le den un abrazo, que le den, ay, qué bonito, mi hermanito, pero por la espalda hay que se pierda, hay que ver qué hace. Usted y yo no somos de ese tipo de personas. Tenemos que aprender, mi amado hermano, a decirle la verdad a la gente. Pero la verdad de Dios. No usted como persona ofender a las personas, a los demás. Tenemos que decirle la verdad. Elías, por si alguno dice, pero ese Elías quizás era un hombre extraordinario. Quizás a lo mejor medía 1,80, era parecido al hermano Carlos, así de fuerte. Aleluya. No, mi amado hermano, Elías era un hombre igual que usted y yo, sujeto a pasiones. Vamos a ver lo que dice Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a, ¿qué dice ahí? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era una persona común y corriente, como usted y como yo. Recuérdense que el poder no es nuestro, el poder es de Dios. Y si usted quiere ser un instrumento de Dios y quiere que Dios lo respalda, haga lo que Dios lo manda a hacer. Haga lo que Dios le dice que haga. Como Dios le dice que haga, no como usted quiera manipular o decir, es que se va a molestar si yo le digo esto. Si Dios le está diciendo, dile estas palabras, dígale esas palabras. Recuérdese, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Espero que usted no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en el Dios de los cielos. Es muy probable que algunas de las decisiones que usted tome las van a cuestionar. Van a decir, se equivocó. Van a decir, ¿por qué lo hizo? No debió haberlo hecho así. Pero si usted escuchó la voz de Dios, mi amado hermano, usted sea humilde de igual manera y espere el resultado en el Señor. Y Dios va a obrar. Este hombre dice que era igual que nosotros, sujeto a pasiones. O sea que ya vamos a ver, Elías tuvo miedo. Después que había decapitado a todos los sacerdotes que estaban por ahí, o a todos los profetas de Baal, él tuvo miedo. Y le tuvo miedo, no crean que a un hombre. Al rey no le tuvo miedo, pero a la mujer sí le tuvo miedo. Porque las palabras que utilizó la mujer fueron más amenazantes que cualquier otra cosa. Entonces, un mensaje de este tipo, mi amado hermano, no iba a ser agradable ni para el rey, ni mucho menos para el enviado, en este caso Elías. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros, como le dije, no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos manda hacer. Porque pensamos, si yo digo esto me voy a meter en problemas. Pero si usted en verdad es hijo de Dios, mi amado hermano, si Dios lo ha levantado para esto, si piense, hace tiempo quizás ya nos hubiéramos muerto, pero Dios nos ha dado una oportunidad para que a través de nuestras palabras alguien más se salve. Alguien más se despierte de la situación en la que está. Y diga, en verdad sí, tome una decisión. Y diga, en verdad sí, estoy por el camino equivocado. Él tiene la razón, me voy a arrepentir. La otra cosa es que nosotros no estamos acostumbrados a salir de la zona de comodidad.
Pero llevar el mensaje hasta allá. No, mejor voy a pedir una hora más en el trabajo para que así me excuso de que no tuve tiempo. Pero cuando venimos a la iglesia, ¿cuántos quieren que el Señor los use? Amén, gloria a Dios. Heme aquí, envíame a mí. ¿De qué sirve esas palabras falsas delante de Dios? ¿Verdad? Vamos a ver un poco de la obediencia que este profeta tuvo que tener para poder llevar el mensaje. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 2 y 3. Y vino a él, o sea, a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Para que el propósito de Dios se cumpliera, Elías tenía que ser obediente. Me imagino que así como nosotros tenemos un lugar donde descansar, una casita donde descansar, Elías tenía un lugar también donde descansar. ¿O cree que no? Pero él obedeció al Señor y salió del lugar de su confort. No es lo mismo estar durmiendo en la casa que dormir probablemente en una cueva, que dormir probablemente a la intemperie, donde el techo de su casa sea el cielo y las estrellas, y su cama el suelo o la tierra. Pero este hombre tuvo que obedecer porque Dios lo había enviado. Imagínense la reacción de este hombre. Este hombre empezó a buscar al profeta Elías. Y por eso nosotros muchas veces nos cerramos la boca con la gente. ¿Sabe lo que decimos? Tal vez a nosotros no nos van a buscar porque no sería prudente hacerlo de esa manera. ¿Sabe lo que va a pasar? Se van a enojar conmigo si les digo la verdad. Y preferimos caer en el grupo nada más de los hipócritas que simplemente estamos sonriendo, aunque el hermano se esté perdiendo. Recuérdese que Dios nos ha encomendado una tarea, que restauremos la vida de aquel que va por el camino equivocado. Y dice, hazlo con un espíritu de mansedumbre. Es muy probable que aquel se restaure y se salve. Y multitud de pecados van a ser perdonados. Entonces, mis amados hermanos, la tarea del profeta comenzaba con esa obediencia. Pero él tenía que ir al arroyo. Y estando en el arroyo, imagínense, lo que abundaba, me imagino yo en ese momento, era agua, pero en algún momento se iba a secar, pues él había proclamado con su boca que iba a haber sequía. Y el Señor le dice, ahora Elías, ya no vas a estar en tu casa, vamos a seguir leyendo el versículo 4, 17:4. Beberás del arroyo, ya no va a ser agua de botella la que vas a beber, papá. Porque hay gente que si no ve la botellita que dice la marca X, no toma agua. No toma agua de chorro porque se va a contaminar. Imagínense que no haya otra oportunidad y que solamente haya agua de río donde los demás se están bañando ahí arriba y usted tiene que tomar agua con una gran sed. El calor. Si no está 70, no voy. Bájele, bájele. ¿Usted cree que el clima en el desierto o en esos lugares era un clima igual que aquí? Él tenía que salir de su zona de confort para poder ser siervo del Señor. ¿Dónde están los siervos? Pero no de nombre. Siervos de verdad, siervos y siervas del Dios de los cielos, que van a obedecer, que ahora decimos y lo cantamos hace rato, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿será cierto eso que proclamamos? Oh. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿será cierto eso? Debería de ser cierto. Debería de ser cierto. Porque si en verdad somos siervos, lo tenemos que vivir. Beberás del arroyo y yo he mandado ¿a quién? A los cuervos, dice, ¿verdad? Que te den allí de comer. Imagínense, mi amado hermano, los cuervos son animales inmundos. ¿Qué comen los cuervos?
cadáveres, carroña. ¿Verdad que sí? Y usted come en un plato sucio. ¿Le gusta comer un plato sucio? Wow. Yo voy a comer un plato sucio. No, me tengo que lavar las manos y todo tiene que estar bien preparado. Mi cuchillo a un lado, mi cuchara al otro, mi tenedor, que no me falte sal, que todo vaya al gusto, que todo vaya bien preparado. ¿Cómo lo quiere? Le dice, que vaya bien cocido o que vaya más o menos. ¿Usted cree que Elías estaba pidiendo gusto a los cuervos? Cuervo, mira, me vas a ir a traer el filetón que está allá preparando el hermano Raúl. No, él tenía que comer lo que los cuervos le llevaban. Había salido ya de su zona de confort. Cualquiera que se encuentre en esas condiciones le va a decir, para ser siervo de esa manera, mejor no, Señor. Pero ¿sabe lo que dicen ahora los profetas de hoy? La doble unción de Elías. Que Elías era un profeta con unción. Pero ¿sabe lo que no saben o lo que no quieren es pagar el precio? ¿Cuánto tiempo cree que oraba Elías? ¿Cuánto tiempo cree que Elías dedicaba al Señor? ¿Será como todo ese montón de sinvergüenzas que andan ahí diciendo que son profetas? No, mi hermano. Entonces, él hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente a Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía agua cristal. ¿Cuántas veces come usted, hermano? Me dijo alguien a mí, yo a las 12 almuerzo, si no es a esa hora no como, me dijo. Y tengo que comer desayuno, almuerzo y cena. Jesucristo dice que ni tan siquiera, oiga bien, tenía tiempo para comer. Por eso cuando sus hermanos llegaron a buscarlo, le dijeron, está fuera de sí. Porque el Señor dijo, no tengo tiempo para comer. La comida que yo les doy es el evangelio, son las buenas nuevas de salvación. Pero nosotros no. Los siervos ahora se enfocan en la prosperidad. Se enfocan en vivir a espaldas de los demás. Y eso no es así. Nosotros tenemos que hablarle claro a la gente, que abra los ojos, que abra los oídos, que lo único que los va a salvar es el evangelio de Jesucristo. El evangelio del arrepentimiento. Elías estaba apelando a la voluntad de Acab y le estaba diciendo, arrepiéntete por lo que tú estás haciendo, eres un idólatra, eres una persona que se ha roto y ha quebrantado todas las leyes de Jehová, te has casado con una mujer impía. No era fácil el mensaje de Elías. Tuvo que salir de esa zona de confort para poder ver cumplido el propósito de Dios. Esa fue la primera prueba del siervo. Después de haber llevado el mensaje. Ahora le dice el Señor, bueno, ya se acabó el agua. Ahora te va a tocar la otra prueba. Vas a caminar, Elías, de aquí, pero te vas a ir, oye bien, te vas a ir a vivir a la ciudad de donde el rey Edbaal gobierna. Te vas a ir a vivir a la ciudad donde vive el papá de Jezabel. Y dice que Elías tuvo que caminar, no crean que eso fue en carro, es una troca Ram de esas grises. Se fue caminando. Y mire lo que dice el versículo 8, 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Si usted quiere volver para que vea lo que yo le estoy diciendo, en primer libro de Reyes, capítulo 16, por favor, si me lo puede poner ahí, ya le voy a decir cuál versículo, el versículo 31, 16, 31.
Ahí tenemos la información donde el Señor le está diciendo, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Ahora, ¿qué le está diciendo el Señor? Ahora, Elías, te vas a ir a vivir allá donde está el suegro de Acab. Me estás mandando donde mis enemigos. Me estás mandando a un lugar donde es peor que Israel. Pero Elías tenía que obedecer porque Dios sabía en su conocimiento pleno, Dios sabía de que en ese lugar Elías iba a encontrar la salvación. Ahora piense usted cuál fue el motivo, cuál fue la razón para que Dios le haya dado esa orden al profeta. Porque, ¿por qué no lo mandó donde una mujer israelita? ¿Por qué no lo mandó donde una mujer de su misma raza o del pueblo donde estaba él predicando? ¿Sabe por qué? Porque la nación completa se había corrompido. Porque ya no había temor de Dios en Israel en ese momento. Habían sido 22 años que el pueblo había estado viviendo en pecado. Y el Señor tenía que ejecutar sus juicios. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los juicios de Dios? Son momentos difíciles, mi amado. Levántate, ahora sí vamos a ver 17:9. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Una mujer prácticamente sin conocimiento, óigame bien, quizás de Dios, pero sí con el temor de Dios. Dios conoció su corazón y Dios sabía que ahí estaba esa mujer. Muchas de la gente, mi amado hermano, que no vienen a la iglesia, muchas veces viven mejor que nosotros como creyentes fieles. Porque muchos de nosotros proclamamos ser creyentes, pero a nuestra manera. Y hay gente que tiene más temor de Dios estando en su casa que nosotros, viviendo como creyentes. No le estoy diciendo quédese en su casa por eso, porque alguno va a decir, entonces me voy a quedar. No, la Biblia dice que no hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo sé que aquí no tenemos esa mala costumbre, ¿verdad? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Oiga bien la obediencia del profeta. Se fue y caminó a Sarepta. Estaba lejísimo, muy lejos. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y el versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Esta mujer también entendió el mensaje del profeta y fue muy obediente. Y usted tiene que ser muy cuidadoso porque de estos pasajes muchas personas tocan su conciencia y apelan a su conciencia y lo utilizan no para obrar para bien, sino para estafar a la gente. Tienes que honrar al profeta, claro que sí, tienes que honrarlo, pero mucha gente lo ocupa para sacarle el billete de su bolsa. Tienes que obedecer, tienes que sacrificar algo, tienes que sacrificar inclusive lo último que tienes. Recuérdese que Dios no es injusto. Dios no le va a pedir a usted algo que usted no tiene. Comprométase con el Señor. Deje de andarse comprometiendo con cosas que usted no puede cumplir. Porque Dios entonces, si usted se compromete, lo va a tener por insensato al no cumplir lo que usted prometió.
Entonces pensemos, esta mujer fue obediente también, honró al profeta y le dijo, no tengo, pero voy a obedecer. Ya iba ella por el agua. Y ahora mire lo que hace el siervo del Señor, porque Dios tiene propósitos en todas partes donde nos va a enviar. ¿Cree que Dios no tiene propósitos para donde nos va a enviar? Cuando somos siervos del Señor, Dios tiene propósito. Cuando usted va a un lugar es porque Dios tiene un propósito ahí. Descubra cuál es el propósito de Dios cuando usted vaya o sea enviado a un lugar donde Dios le envíe. Veamos lo que dice el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Esto es lo importante cuando sale la palabra de un siervo de Dios. Y usted tiene que conocer en verdad quiénes son los siervos del Señor. Mucha gente se levanta en este tiempo, mi amado hermano, que nosotros estamos viviendo, la maldad se ha incrementado. Muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas están por todas partes. Pero cuando usted conoce el lugar donde camina, el mapa donde usted se mueve, lo que es la palabra de Dios, cuando usted conoce lo que la Biblia dice, nadie lo va a engañar. Esta mujer no se esperaba probablemente lo que llevaba el mensaje de parte de Dios a través de Elías. Y el Señor le dice, la harina en boca de Elías, la harina de la tinaja no escaseará. Aleluya. ¿Puede decir aleluya, mi hermano? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Aleluya. Pero y entonces, mi amado hermano, Dios es un Dios de provisión. ¿Y sabe cuándo Dios provee? Cuando usted y yo lo necesitamos. No provee cuando usted tiene en abundancia y se quiere enriquecer. Mucha gente tiene avaricia en su corazón y quiere llenar y quiere llenar los graneros. Esta noche vienen por ti a pedir el alma y lo que ha guardado de quién va a ser. Y usted ya sabe la historia. Tiene que ser del otro o de la otra. Usted ya sabe, hermano. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que en el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo. Como le dijo Elías, y comió él, oiga bien, comió él primero, y ella, y su casa, unas 2 veces. Muchos días. ¿Cuánto tiempo se cerró el cielo? 3 años y medio. Recuérdese que es muy probable que Elías se habrá ido después de que se secó el arroyo, muy probable, eso es una suposición, no voy a decir que está en la Biblia, para hacer un poco real la escena, es muy probable, piense usted, que se haya ido a la mitad del tiempo, un año y medio, es muy probable que haya vivido Elías en el arroyo, donde hasta que se secó el agua y de ahí se haya ido, o independientemente que haya sido 20, 30 días el tiempo que haya vivido, Dios proveyó y fue fiel a su promesa. El punto aquí crítico para nosotros, hermanos, es que pensamos que Dios no provee, pero proclamamos que tenemos un Dios proveedor. Y recuérdese, en la predicación del viernes, Dios va a probar a cada uno lo que hay en nuestro corazón. Cuando usted no tiene en su casa, cuando usted no tiene provisión, usted tiene que aprender que tiene un Dios proveedor. ¿Cuántos conocen a Dios como proveedor? Aleluya, gloria a Dios, bendito sea nuestro Rey. Nuestro Dios es proveedor. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahora póngase a pensar usted, ¿qué hubiese pasado si Dios le hubiera dicho al profeta, dile a aquella mujer viuda allá, la que te va a encontrar, dile a esta mujer que se prepare unos 10 sacos, porque se los voy a llenar de harina, y que se prepare unas 5 vasijas porque se las voy a llenar de aceite?
¿Qué cree que hubiera pasado con esta pobre mujer? Los vecinos de alrededor, lo primero que hubieran dicho, hay escasez de alimentos, pero nos hemos dado cuenta que en la familia de la viuda siempre se mantienen gorditos. ¿Qué está pasando? Vamos, saquémosle la casa, vayamos a aquel lugar y quitémosle la harina que Dios les ha mandado como provisión. Pero ¿sabe por qué el Señor dice, el pan nuestro de cada día, para que nosotros todos los días aprendamos a depender de nuestro Dios Todopoderoso? ¿Cuántos dependemos de nuestro Dios? Aleluya, gloria a nuestro Rey. Pero muchos de nosotros pensamos que vamos a morir, aunque no estamos en el desierto, porque no vemos la refri con el alimento que a usted le gusta. Es que estas uvas no son dulces, las comen, yo no las quiero. La sandía, porque tiene semilla, no le gusta. ¿Hasta dónde nuestro corazón está desacomodado? Se rayó el zapato de la puntita y ya no se lo quiere poner porque que yo me pongo un zapato rayado. Yo no. Y empieza a atesorar zapatos como loco, como que si fuera venta de zapatos la que va a poner en su casa. Hermanos, yo quiero decirles, vienen días difíciles y tenemos que estar preparados. Vienen días donde nuestra fe tiene que ser probada como iglesia. Nos estamos encaminando a una situación bastante difícil que usted tiene que estar preparado como creyente. Y tenemos que estar conformes con lo que Dios nos ha dado. Nosotros como hijos de Dios debemos de esperar que Dios mande la provisión. Así como si usted en verdad es hijo de Dios, no tiene por nada de qué preocuparse. Porque si nuestro Dios ha dicho que Él va a estar con nosotros, es porque Él va a estar con nosotros. Hay de aquellos que en verdad no creen esas promesas y hay de aquellos que en verdad no son hijos de Dios. Por eso, si usted se ha dado cuenta, la gente dice, yo no sé cómo le hace. ¿Sabe cómo le hace? De rodillas entregó su corazón con lágrimas al Rey del Cielo. Esa es la fórmula, arrepentirse. Y las promesas, las bendiciones que están aquí en esta palabra hermosa son para nosotros. Queremos salvarnos pero no arrepentirnos y eso no se puede. El Señor tuvo que obrar con esta mujer. Allá en Lucas, por eso el Señor Jesucristo reconoce esta actitud y esta situación que Elías pasó en Lucas capítulo 4, versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Muchas viudas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Imagínense cómo dice el artículo. Cómo dice el sustantivo. Cómo dice ese sustantivo calificativo. Había gran hambre. No dice había hambre, sino que el hambre era bastante grande. Había gran hambre en ese momento. Pero, vea lo que dice el versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. ¿Por qué razón no fue enviada? Elías no fue enviado a ninguna viuda de las de Israel, sino que fue enviado a una que no era israelita, sino que a la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Sabe por qué no fue enviado ahí? Porque aquella mujer en su corazón había temor de Dios y Dios lo sabía. De otra manera no hubiera llegado con esa provisión. Y el Señor tenía que darle un ejemplo que en una ciudad pagana, en una ciudad donde había maldad, donde había idolatría, donde había un montón de cosas, todavía había gente que temía a Dios más que en la nación santa. Y nosotros muchas veces, siendo iglesia de Jesucristo, vivimos en la misma condición. La gente de afuera tiene más temor que muchos de nosotros. Y no andan con la camisa de senda antigua.
Mucha gente, mucha gente. Dígale, háblame. Ahí no dice nada. Pero el Señor mandó aquella provisión para aquella mujer. Dios proveyó lo necesario y lo envió cada día, como el maná. El Señor le dijo, cada día van a recoger un poquito lo que se van a comer de acuerdo a lo que comen, pues. De acuerdo al comer de cada uno. Así van a recoger. Y el día viernes es el único día que van a recoger 2 veces para que el sábado no hagan nada, porque es el día de santificación. Pero ¿qué es lo que hace la gente avariciosa? Recogían montones en el tiempo que Dios les había dicho que no recogieran. Por eso Dios se los mandaba a engusanar. Muchos de nosotros así somos. Guardamos, pero no le damos al necesitado. ¿Y sabe lo que hace? ¿Sabe lo que hace? Se pudren las cosas. Yo me recuerdo hace tiempo, yo conocí a una persona que trabajábamos juntos y decía, esto es para mí y esto es para aquel. Y se llevaba un montón de cosas, tornillos, de todo tipo de cosas, porque trabajábamos como electricistas y ahí se ocupan muchos tornillos de toda medida. 532, 832, 516, de acuerdo al tipo de tornillo que sea. Pero recuerdo que una vez me invitó a su casa y había llovido. Y me dijo, todos los tornillos, mira cómo están, podridos, llenos de mojo. ¿Sabe lo que hizo? Los voy a tirar, me dijo. Y los tiró a la basura. Así pasa con las cosas que nosotros no compartimos y que, por cierto, no son de buena naturaleza obtenidas, sino que son mala vida. El juicio de Dios es tan recto, mi amado hermano, que si usted no aprende a vivirlo, yo le digo, es probable que ahora diga yo soy campeón. Está bien. Pero un día, Dios le va a dar la oportunidad de que se dé cuenta de que está equivocado. Espero que no sea tarde, mi hermano. La misericordia de Dios tiene límites. Esta mujer honró al profeta y Dios dice que cualquier cosa que nosotros hagamos por un siervo, Dios lo va a bendecir. En Mateo 10, 40 al 42, dice que el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. La mujer recibió a Elías y no hubo escasez en su casa. Ahí estuvo Elías comiendo con la señora. El que recibe al profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Oiga bien lo que dice el 42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Tenemos que ser discípulos. Los discípulos son alumnos. Los discípulos aprenden la palabra del Señor. ¿Dónde están los discípulos? Vamos a ver si es cierto. Amén. Yo creo que unos hablan en inglés y por eso no les entiendo. Pero debemos de ser discípulos. Tenemos que aprender el evangelio de salvación. Aleluya. Aleluya. Y por último, mi amado hermano, el propósito de Dios se tenía que cumplir. Elías tenía que regresar acá a dictarle ya, a decirle, ya pagaste lo que tenías que pagar. 3 años y medio de sequía. Versículo 1 y 2 del capítulo 18, primer libro de Reyes 18. Ya vamos a finalizar, como a las 4 les dije. Elías tuvo que regresar a ver a Acab. ¿Qué hubiera hecho usted, mi amado hermano, que alguien que lo ande siguiendo, que lo ande buscando para quitarle la vida? Y el Señor le diga, tienes que ir con él de nuevo. Tienes que llevarle la palabra de salvación. Pero es que me anda buscando para matarme. No se puede pensar que ese tiempo estuviéramos muertos algunos de nosotros. Por lo menos para algo tenemos que servir. Pero no diga, yo sirvo para nada. Versículo 1 y 2 del capítulo 18. Pasados muchos días,
vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Vámonos a adelantar un poco más hasta el versículo 17. Y si usted tiene tiempo en su casa, lea esa lectura para que sea más fácil la comprensión. Mire lo que sucede. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, oiga bien, eres tú el que turbas a Israel. O sea, ¿quién le estaba echando la culpa a quién? Acab le estaba diciendo, el que es causante de toda esta miseria eres tú. Pero ¿sabe lo que le responde el profeta Elías? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y ahí es donde le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si es Jehová Dios, sigan a Dios, y si los Baales, sigan a los Baales. Reúname a todos los profetas, reúname a toda esa gente y el pueblo que se aparte y que decida el pueblo a quién va a seguir. Y fue allí donde Elías hizo descender fuego del cielo, quemó el holocausto, los Baales fueron decapitados, murieron y el pueblo de Israel retomó otra vez la actividad del arrepentimiento, volviendo a la presencia de Dios, a adorarlo con todo su corazón, porque hubo un hombre dispuesto a pagar el precio. ¿Cuántos estamos dispuestos a llevarle el mensaje de salvación a toda aquella gente que se ha apartado del evangelio? Gloria a Dios, papá. ¿Cuánta gente está dispuesta a llevar ese mensaje de salvación? Mucha gente se ha apartado todavía. Hay un montón de gente que se ha apartado del evangelio. Están afuera, que antes predicaban, que antes adoraban al Señor, que antes cantaban, salmistas, predicadores. Esa gente, mi amado hermano, tiene que venir de nuevo a los pies de Cristo, no por obligación, sino por misericordia de parte de Dios. Pero tienen que haber esos Elías dispuestos a pagar el precio, que es muy probable que se va a levantar el enemigo contra usted, sí, pero recuérdese que el que está con nosotros es más poderoso que el que está con el mundo. Aleluya, nuestro Dios es grande, torre fuerte. No hay otra manera, mi amado hermano, que la gente pueda ser salva si no es a través del evangelio de Jesucristo. Un evangelio que no se contamina, un evangelio que no se tuerce, un evangelio que no se adultera. Aprendamos a decir las cosas como son, mi amado hermano. No, óigame bien, usted no va a ofender a las personas con su palabra. Si la gente se ofende por lo que el mensaje de Dios dice, mejor que se arrepienta, porque con sus pecados han ofendido más tiempo a Dios que con la palabra que se les está dando. Mucha gente con su estilo de vida ha hecho muchas cosas desagradables delante de Dios y todavía se enojan porque Dios les dice arrepiéntete, mas no saben que la oportunidad que Dios les está dando es grande de salvación. ¿Verdad? El profeta se paró firme delante de este hombre Acab. Tú turbas a Israel. Momento, le dijo. El que lo ha turbado eres tú con tu maldad, con tu idolatría. El que lo ha turbado eres tú con esas prácticas paganas que has metido. El que lo ha turbado ha sido tú y tu mujer porque te casaste con una mujer que adora a Acera, una mujer pagana, una mujer que no le sirve a Dios. Pero el juicio de Dios tuvo que llegar por este hombre. Cuando nosotros aprendamos a obedecerle a Dios, ¿cuál cree que va a ser la recompensa? ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí en este lugar? Porque nosotros un día anhelamos ir al cielo. ¿Usted anhela ir al cielo, mi hermano? Pero no porque le diga el que tiene a la par mi cielo, ¿va? Digo yo a la presencia de Dios. ¿Cuál cree que fue la recompensa de Elías? Vamos a ver el segundo libro de Reyes y con esto finalizamos. Capítulo 11, versículo 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Sí lo tiene?
Y aconteció que yendo ellos hablando, se refiere a Eliseo y a Elías, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestiduras, lo rompió en dos partes, y ahora sí, él tenía la doble unción del profeta Elías. Aleluya. ¿Cuántos quieren esa doble unción del profeta Elías? Paguemos el precio primero, hermano, y después la pedimos. Elías tuvo que salir de su zona de confort. Elías tuvo que obedecer al Señor. El mensaje que Elías llevaba no era un mensaje de la abuelita Campanita. No era un mensaje de que te lo pido por favor que te arrepientas. Yo no te quiero ofender con mis palabras, pero la manera que tú estás viviendo, como le decía Elías a sus hijos, oigo que ustedes hacen mal allá afuera. Muchas veces así nos comportamos con nuestros hijos. Me he dado cuenta de que tú estás obrando mal, pero eso no le va a agradar a Dios. Amados hermanos, nosotros somos los tutores de nuestros hijos. Usted y yo vamos a dar cuenta de lo que nuestros hijos aprendan aquí y de lo que nuestros hijos entreguen aquel día en la cuenta que Dios les vaya a pedir a ellos y también a nosotros. Recuérdese, mi amado hermano, que para que veamos el propósito de Dios cumplido, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse como Elías y llevar el mensaje de salvación? Debemos de levantarnos como esos hombres y mujeres valientes, hombres de valor. Mucha gente se está perdiendo allá afuera. Mucha gente vive con temor ahorita. Y nosotros debemos de decirle, hay un Dios poderoso, hay un Dios que sana, hay un Dios que salva, hay un Dios que perdona, hay un Dios que liberta, hay un Dios que trae vida abundante. Es muy probable que nos van a rechazar, pero para eso está el arroyo, para eso está la anciana. Levantémonos entonces, mi amado hermano, en el nombre del Señor y vamos a ver la gloria de Dios de nuestro lado. Póngase de pie. El mensaje es claro y contundente, mi amado hermano. El mensaje de nuestro Dios es maravilloso. El mensaje es para salvación. De usted depende. ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted quiere? Si quiere ver días buenos, es necesario que nos acerquemos a Dios. Pasen sin miedo, hermanos. Sintieron la unción de Elías, quizás, ¿verdad? Aleluya. Ay, hombre. Nuestro Dios es maravilloso, hermanos. Gocémonos siempre en la presencia del Señor. No comprometamos el evangelio con otra cosa. Usted no comprometa su mensaje. Si quiere tener el respaldo de Dios, vivamos lo que Dios dice. Abramos los ojos. Los días que estamos viviendo son días malos. Hay lugares donde se tolera demasiado el pecado y usted tiene que ser consciente de eso. Busque al Señor con todo su corazón. Él es el fiel y verdadero. Así que adoremos junto al Señor. Exaltémoslo con todo nuestro corazón.